porque es justamente el caso Ito para que Estados Unidos pueda darse esa forma de controlar su constitución. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Estados Unidos con Inglaterra? Pues eran sus colonias, Estados Unidos son colonias inglesas, así nace. Entonces, era lógico que producto, que esto ya pasa en 1610, con la herencia y todo esto, las colonias inglesas que se trasladaron a Estados Unidos y formaron sus primeras 9 colonias, llevaran, transmitieran justamente estas experiencias buenas, como el caso de Thomas Boham, que habían tenido, que era un juez que le limitaba el poder a la corona. Entonces, claro, en Estados Unidos lo modifican un poquito este pensamiento, esta independencia, ya no lo relacionan con el justnaturalismo ni con el derecho natural, sino ellos dicen, para nosotros los valores supremos son los que están en nuestra Constitución. Entonces, miren, puede ser que sea uno de los antecedentes o el germen del common law. ¿Se acuerdan que era el common law? Era un sistema reaccionario a la división del poder, al imperio de la ley escrita, a la limitación de las prerrogativas. Después de años, un modelo diferente se consolida después de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esto. La Revolución Francesa se impone un modelo donde impera el principio de legalidad. ¿Se acuerdan? La Revolución Francesa trae lo que era la codificación, el confinamiento del poder, ¿no? Porque le limita la monarquía. La Revolución Francesa trae para nosotros el control de la división de las funciones de gestión, es decir, la división de poderes. La Revolución Francesa para nosotros trae la aplicación normativa, es decir, todos nos debemos a la aplicación de la norma. En cambio, el civil law era un modelo que dista mucho del modelo anglosajón. Se basó en la cobertura escrita de las leyes y, por supuesto, de las demás disposiciones. ¿Se acuerdan? Si lo que no está escrito no está en el mundo. Se decía justamente, era una verdad incontrovertible, ¿no? Eso era el civil law. Si no está escrito, no existe. Por eso, en ese entonces los jueces tenían la misión de aplicar la ley. ¿Y por qué aplicaban la ley? Todos estábamos sometidos a la ley y hasta ahora lo estamos, ¿no? Era porque la ley era la voluntad del pueblo. Porque ¿quién hace la ley? El parlamento. ¿Quién elige al parlamento? El pueblo. Entonces, era la voluntad del pueblo, era el auténtico poder que era el único que estaba representado por el parlamento. Entonces, la ley era seguridad, la ley era certeza, la ley era justicia, justamente, y esta ley se plasmaba ¿en qué? En una sentencia, ¿no? Eso era, espérenme, ahorita vamos a ver un videito más. Entonces, en ese entonces, con la Revolución Francesa nos traen 3 corrientes. El primero era que el poder absoluto no se controla, el modelo inglés, ¿no? Y porque las limitaciones se ejercen del derecho natural, es decir, nadie puede limitar a la corona, las monarquías absolutistas, ¿no? Nadie puede limitar porque ellos provienen de Dios y lo único que les limita es el derecho natural. Esa era una primera corriente. Una segunda corriente surge que el poder sí se puede controlar y especialmente el poder se controla no con los jueces, sino con el parlamento, porque el parlamento representa al pueblo la monarquía también se debe al pueblo. La tercera corriente era, no es que son incontrolables, no es que les controle el parlamento, el poder lo controlan los jueces a través de la judicial review, es decir, a través de la aplicación de la Constitución. Así controlamos justamente este poder. Estas 3 corrientes se convirtieron en los modelos de control de la Constitución. Imagínense, estamos en un momento histórico, siglo XVIII, tenemos 2 revoluciones justamente en ese momento. La Revolución Americana, que le recordó algo a un estereotipo, al ejercicio del poder, y era, ¿dónde está? Aquí lo tengo, la voluntad real. ¿Se acuerdan? O sea, la Revolución Americana comienza, o sea, los americanos, esos colonos ingleses que están allá al norte, comienzan contra algo. ¿Se acuerdan de la Revolución del Té y toda la historia de cómo surge el constitucionalismo norteamericano? ¿Se acuerdan esa embarcación del Mayflower que empieza a desembarcar, de cómo surgen los cuáqueros, hasta la avena cuáquer? ¿Se acuerdan? Era un grupo de personas que llegan a habitar los espacios en Estados Unidos y justamente se encuentran con los aborígenes de Estados Unidos y no se llevan mal, ¿no? Resulta que les empiezan a compartir costumbres. ¿Se acuerdan? ¿Todo eso? Bueno, pues toda esa revolución americana
no fue tan sangrienta, ¿no? En realidad, lo que los colonos ingleses vivían felizmente en Estados Unidos, tranquilos, cada uno con su constitución, no tenían la necesidad de hacer un Estados Unidos, un Estado federal. Vivían tranquilos porque siempre pagaban algunos tributos al rey, o sea, siempre debían obediencia. Y vinieron con distintas cartas, ¿no? En algunos casos, ciertos duques de Inglaterra les mandaron, les dijo, a ver, anda y si encuentras algún territorio le pones mi nombre. Y ahí surge Nueva York. Nueva York era gracias a un duque inglés que era el duque de York, ¿no? Y les manda una cartita y les dice, ustedes van a ser dueños del espacio que encuentren, van a Estados Unidos, desembarcan y encuentran justamente eso y le ponen Nueva York. Entonces, estas colonias inglesas vivían felices, tranquilas, hasta que la corona empieza a cobrarles tributos excesivos y empiezan todos los disturbios, ¿no? Y ahí dicen, nosotros somos independientes, es más, estamos al otro lado del mundo y no tenemos por qué deber obediencia a alguien que no está aportando nada para nosotros más que símbolos de obediencia, ¿no? Entonces, lo único que hacían era, les estaban sobrecargando con impuestos, los obligaban a adquirir justamente este famoso impuesto del té, las mercancías que producían en el viejo mundo eran trasladadas al nuevo mundo y eran obligadas a ser compradas. Entonces, la Revolución Americana comienza con algo, contra la voluntad real. Para los que no sabemos inglés, pues miren, funciona contra algo. Lo que tiene en pantallas dice, The King can do not wrong, ¿no? El rey nada lo puede hacer mal. Esa era la consigna que tenían en el viejo mundo. Y además algo, la voluntad real, la voluntad del rey, era que todo lo puede. Con su nombre, con el nombre del rey, es más, todo se legaliza. No pueden hacer mal algo, ¿no? Pero si el rey lo corrige, su voluntad real lo legalizaba. En Estados Unidos, como su revolución americana surge contra todo eso, ¿no? Contra un rey que estaba gobernando estas colonias inglesas de cierta manera, porque si ustedes revisan las primeras constituciones de estas colonias inglesas en Estados Unidos, se seguían sometiendo a su rey nombraba a su gobernador, su rey nombraba a las principales autoridades, ¿no? Y era un rey que estaba en el otro continente. Entonces, surge contra esto y en Estados Unidos surge algo, la idea de democracia. La idea de democracia de que no lo decida un tercero que producto de su origen divino, pues pueda estar decidiendo cosas en otro continente y a población que ni siquiera conocía. Y es más, la Revolución Americana comienza con los hijos de los colonos, ¿no? Porque los colonos decían, nosotros en cierta parte estamos sometidos al rey, nuestras cartas con las que nos mandaron, nosotros aceptamos que íbamos siempre a someternos al rey, no vamos a contrariar eso, pero nuestros hijos ya son personas libres. El compromiso que tuvimos para venir aquí era de nosotros como padres con estos reyes, con la nobleza en ese entonces, pero nuestros hijos no. Por eso la Constitución comienza, nosotros, el pueblo, eran ya personas libres, eran hombres libres. Entonces, surge con la idea de democracia, ¿no? Los que tenían que decidir sobre ese territorio eran pues la propia población, los que estaban viviendo, los que estaban en ese momento ordenando. Por eso su Constitución de 1787, uno de los grandes pilares que tiene, era el valor que le dan a su norma fundamental. Y después saben que surge al ladito sus 10 primeras enmiendas, que era su Carta de Derechos. Entonces, nacen con la idea de que su Constitución pues lo es todo, es su ley suprema, ¿no? Y por eso hasta ahora la tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr? Después incluso de la Convención de Filadelfia, ya les dije, esos estados, esas colonias vivían felices y tranquilos. Cuando comienzan a enfrentarse con el viejo mundo, comprenden que era mejor unirse todos, ¿no? Y por eso hacen la Confederación de la Paz y la Unión Perpetua, unirse porque tenían miedo a invasiones o a posibles guerras. Entonces todos eran unidos mejor que uno solo, ¿no? Y después ya se convierten en un Estado federal. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Nacen con esa concepción de tener justamente esa posibilidad de democracia, de defender su constitución y justamente
miren, no solo es suficiente tener una constitución, luego comienzan a preguntarse, entonces, ¿quién iba a garantizar su constitución? Y yo sé que todos conocen el caso porque lo han avanzado en constitucional, el caso Marbury versus Madison. Ahorita les voy a mostrar un pequeño video y nuestro compañero en la última clase les ha subido un pequeño resumen del fallo, de la decisión final de Marbury versus Madison en una imagen al grupo de WhatsApp. Pero miren, Marbury versus Madison no es que es nuevo y surge y wow, así que bueno, pues sí fue grande justamente el juez que dictó este caso, uno de los más grandes que tuvo Estados Unidos. Dicen que la justicia en Estados Unidos no sería nada si no hubiese sido la sapiencia justamente de este juez. Pero Marbury versus Madison lo único que hace es recordar y aplicar algo que ya existía, que era su propia constitución, ¿no? Entonces, para que recordemos, y antes de que yo siga hablando de Marbury versus Madison o lo de por avanzado, les voy a hacer ver un pequeño video justamente de esto. Ay, ¿dónde está? Espérenme un segundito. No se olviden que hoy es viernes, que el día miércoles ya tenemos nuestras clases presenciales en la facultad, ya tenemos el número de aula y el examen. Para poder desempeñarte correctamente en un juego, es necesario conocer las reglas que gobiernan ese mundo en particular. En este juego, llamado sociedad, las reglas están dadas y explicadas por medio del derecho, el cual rige sobre el comportamiento humano. Por ello, mi querido... Ok, qué lástima, no encuentro el pequeño video que les he preparado, pero se los voy a subir al grupo de WhatsApp. Pero continuemos, miren, con la sentencia Marbury versus Madison, que es bien cortito el video que les voy a adjuntar, van a encontrar cuál fue realmente el argumento de Marbury versus Madison. Pero ustedes se acuerdan, ¿no? Marbury versus Madison en realidad fue más político que jurídico, ¿no? Porque era el momento en como Marshall salía de un aprieto político cuando estaba pasando justamente el nuevo gobierno de Thomas Jefferson, ¿no? Y se pone en un aprieto político porque justamente el juez que decide el caso era justamente quien había olvidado poner, o por falta de tiempo, había olvidado poner justamente ese gran sello. Y sin ese gran sello, pues no se completaba el acto de nombramiento de los jueces, ¿no? Y se acuerdan al último la situación de justamente Marshall, que era un genio jurídico. Es que eso está fuera de toda discusión, les decía el juez que resuelve este caso, el gran juez Marshall, fue justamente, estaba prácticamente arrinconado en resolver este caso, ¿no? Porque en cierto momento él estaba juzgando de qué faltaba en este documento que nombraba juez, es decir, era el gran sello del secretario de Estado. ¿Quién era el secretario de Estado? Era él, pero en el anterior gobierno.